in progress. Bien. Buenos días a todos. Incorporándose el próxima senadora, damos por iniciada oficialmente la sesión. Mientras tanto, en comité, iniciamos las intervenciones de las exposiciones que estaban para el día de hoy. Señora Jimena. Muy bien. Tenemos el día de hoy en tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece normas medioambientales y de adaptación al cambio climático para la industria alguera. Al respecto están invitados la investigadora de la Universidad Católica del Norte, señora Fadia Atala, el investigador de la Universidad de Concepción, señor Erasmo Macaya, y el investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alejandro Pérez Matus. No sé quién le querrá dar la palabra primero, señor presidente. Usted nomás dé la palabra como... Ya, entonces, por favor, la señora Fadia Atala, investigadora de la Universidad Católica del Norte. Gracias, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación y por encontrarme con mis colegas también. Voy a compartir una presentación y voy a tratar de ser lo más breve posible. Y les pediría por favor que me confirmen si se ve bien y si se ve modo presentación, porque tengo otro computador y otra pantalla. Se ve bien, señora Talia. Y ahí está en modo presentación. Ya, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todas. Gracias por la invitación y por permitirnos como investigadores e investigadoras dar nuestra opinión sobre estos proyectos. Hice una tarea el fin de semana y miré las sesiones anteriores de la comisión de qué es lo que se ha estado presentando, tanto desde... momento que tengo problemas. Me permiten que no voy a compartir. Perdón, pero se me desconectó la pantalla. Un momento, por favor. Un segundo, disculpen, pero me pilla la tecnología. Entonces, como les indicaba, miré las sesiones que han tenido. Ahí está, doctora. Sí, gracias. Las sesiones que han tenido para no repetir y dar un poco la opinión con respecto a este proyecto de ley. Lo primero que me llama la atención del título es si es que entienden bien lo que es la industria alguera. ¿Qué es lo que es la industria alguera? La industria alguera a nivel mundial es esto. Estas son las alternativas de producción. Hay cultivo en estanques, ya sea a escala piloto o escala comercial, y se hace cultivo como cocultivo con animales. Se hace también cultivo en el mar, en distintas áreas, tanto en el intermareal como el submareal, y lo que nos aboca un poco a nosotros es la otra alternativa de producción que tiene que ver con cosecha y manejo de poblaciones naturales y aprovechar una fracción de la mortalidad varada, de la mortalidad natural, que es mortalidad algas varadas. Esto sí hay que llamar la atención que las estrategias de cultivo, de manejo, de producción y de sustentabilidad dependen de las características propias de cada especie. Lo que funciona para una alga no necesariamente funciona para otra, depende de la fenología reproductiva, el tipo de crecimiento, parámetros demográficos, y las relaciones ecológicas. Y mi percepción al leer el proyecto de ley es que hay una ambigüedad en los términos que usan sobre las algas.
el manejo que existe hoy en día, por ejemplo, para pulpos y para locos es distinto, siendo ambos moluscos. En el caso de las algas pasa lo mismo, no todas las algas funcionan de la misma manera y hay algunas que son bastante diferentes. Entonces una estrategia de una no funciona en la otra. Esto es la industria alguera mundial. Si bien en los años 50 estaba sustentada en la explotación de praderas naturales, hoy en día se sustenta en la acuicultura. Más de 30 millones de toneladas de algas se producen a través de la acuicultura. Si lo queremos ver en un contexto global, la acuicultura está concentrada, la acuicultura de macroalgas está concentrada en los países del Asia, principalmente China, Corea, Japón, Indonesia. Chile es un importante país también dentro del mercado mundial de la acuicultura de macroalgas, pero nosotros producimos pelillo para la producción de agar y Hematococcus para astaxantina, y ahí estamos en el lugar número 15 a nivel mundial. Sin embargo, si vemos las estadísticas de la producción de algas de praderas naturales, estamos hablando a nivel mundial del orden de 1 millón de toneladas. Chile es el principal país, es el número 1 que participa en este mercado y produciendo un 30%, y después viene China con un 21%. Entonces tenemos una diferencia bastante notoria en la producción y en las cantidades. Lo que es acuicultura, su destino, el destino de la acuicultura es la alimentación humana. Ese es el destino de la acuicultura, y en otro porcentaje importante es para la industria de los fitocoloides, pero solo de algas rojas. Estos son productoras de agar, como el pelillo, y de carragenano, algunas, como las lugas, por ejemplo. Y lo que es la explotación de praderas naturales, el principal destino de esta biomasa es para generar derivados de alga, y estos son fitocoloides o generar extractos de algas que van a una diversidad de industrias. Esto es acuicultura a nivel mundial, sobre todo en Asia, en donde hay áreas de aproximadamente 130 kilómetros cuadrados, en donde se produce 800.000 toneladas de algas pardas en este caso. Esto es acuicultura. Esta acuicultura está sustentada en una fuerte subvención del Estado, en hatchery, en infraestructura en tierra para producir biomasa, para producir las plántulas que después se tienen que cultivar en el mar. Eso está subvencionado por el Estado, mantiene a los investigadores que están trabajando para la generación de cepas resistentes a enfermedades, tolerantes al cambio climático, y las empresas participan posteriormente en el procesamiento de estas algas, y son las organizaciones de pescadores quienes manejan el cultivo. Entonces existe todo un proceso de coproducción con distintos actores y todos vinculados. ¿Cómo es el mercado mundial de las macroalgas? Hay una proyección de un crecimiento estimado del 12% al 2025. Estamos hablando de 85 billones de toneladas de dólares que mueve el mercado. Hay una demanda creciente por algas secas para la producción de los fitocoloides y también de algas húmedas y frescas para la producción de alimentos. Entonces hay una demanda por estos recursos y que hay que tenerlos en consideración. ¿Dónde se van estos recursos? Este es el mercado de destino de las macroalgas, tanto de poblaciones naturales como de cultivos. La alimentación es el principal uso de las algas, ya sea algas frescas, saladas, en las formas que se les ocurra, y los extractos de las algas. Y el sector agrícola también, todo lo que tiene que ver con los bioestimulantes agrícolas y los plaguicidas de origen orgánico. Ese es el mercado mundial que tiene las algas. ¿Cómo es la industria alguera en Chile? Esta es una representación bastante simple de cómo es la cadena productora. Tenemos los pescadores artesanales y pescadoras en todos sus niveles, los intermediarios, que son principalmente transportistas, plantas de proceso, exportadores. Conocemos organizaciones de pescadores que han sido capaces de implementar plantas de proceso en sus caletas, entonces se están saltando a los intermediarios. En los años 80, 90, los intermediarios le entregaban agua a los algueros a cambio de alga. Hoy en día esto ha ido cambiando, y los exportadores son los últimos en la cadena y solo interactúan con las plantas de proceso. Sin embargo, si vemos cuáles son las líneas de producción de las algas en Chile, si uno entra a mirar el anuario del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
¿Dónde están las algas en Chile? Se comercializan en lo que es enfriado y refrigerado, y eso es cochayuyo principalmente, congelado, agar, colagar del pelillo, alginato de las algas pardas. Hay un porcentaje que se usa en carragenina, hay empresas grandes en Chile para la producción de carragenina y agar, y principalmente alga seca, y tenemos que diferenciar muy bien en lo que es la cantidad de materia prima que se está produciendo de algas con el producto final. Lo que sí quiero llamar la atención de que si uno mira las importaciones, siempre estamos mirando las exportaciones, pero si ahora miramos las importaciones, somos un país que está importando algas. Importamos algas principalmente secas para la alimentación, importamos algas del grupo que es espinoso, que es para la producción de carragenanos, y estamos importando extractos de algas para la generación y la formulación de bioestimulantes agrícolas aquí en el país. Entonces, esto es un mercado local bastante interesante que podría llevar a la diversificación del uso de nuestros recursos algales. Algo de lo que se ha presentado anteriormente y con lo cual concuerdo y creo que tiene que estar abordado en la regulación es que, claro, reconocemos cuál es la importancia ecológica de las algas, pero aquí quiero centrar la importancia ecológica de todas las algas, no solo de las algas pardas, y también hay importancia económica y social de algunas de ellas. Hay regulación y administración a través de distintas formas en las áreas de manejo, con los planes de manejo, los seguimientos anuales que realizan las organizaciones, las áreas de manejo protegida, los planes de manejo regionales cuando hay áreas de libre acceso. Reconocemos que hay particularidades geográficas y ambientales a lo largo de Chile. El norte de Chile es distinto al sur de Chile, entonces no hay una regulación pareja. Hay particularidades biogeográficas en la distribución y explotación de las macroalgas. Hay una baja incorporación de valor agregado en la materia explotada, hay una cadena productiva que tiene varios eslabones y eso no se ve en el documento y va desde los algueros hasta los exportadores. Hay algunos ejemplos que son exitosos en caletas costeras con organizaciones de pescadores tradicionalmente algueros con el manejo, la diversificación y el valor agregado. Y lo que esperamos es que no se duplique más reglamentación cuando esta se está abordando en otros proyectos como lo que se está trabajando hoy en día, que es la ley bentónica y por supuesto la ley general de pesca y acuicultura. La importancia ecológica de las algas yo la transformo, se las presento en números, en una valorización económica a través de un proyecto FIP que tuvimos en el año 2005, en donde se valorizaron los servicios ecosistémicos de las algas pardas de la tercera y la cuarta región, y la pérdida de estos ecosistemas genera una pérdida económica del orden de los 540 millones de dólares para el país. Ese es el valor de la pérdida de los bosques de algas pardas, y se los pongo en términos económicos. Las particularidades biogeográficas de nuestras algas, se ha conversado, el norte está dominado por el mercado de las algas pardas, el sur por el mercado de las algas rojas, 11 especies de algas rojas, 6 especies de algas pardas, 2 especies de algas verdes. Esta es la base de la industria alguera nacional. 2 especies que tienen cultivo comercial de todas estas, que es el pelillo para la producción, como les decía, de agar, y Hematococcus para la producción de astaxantina, pero todas estas especies que hoy en día están declaradas en el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura tienen desarrollo científico-tecnológico para generar su propagación, su manejo, su cultivo y repoblamiento, a distintos niveles de desarrollo, por supuesto, pero se ha estado invirtiendo, y la academia y el sector que realiza investigaciones, los investigadores contribuimos a generar todas estas bases que son biológicas y técnicas para la producción y el manejo de las algas. Quiero llamar la atención del artículo 13 que me llamó llamó la atención, que mencionaba solo la incorporación de algas secas. Entonces siento que esto no tiene un sustento técnico-económico y lo único que hace es que limita el emprendimiento y la innovación hacia la diversificación de uso. Esto para mí demuestra que no saben en qué es lo que se están usando las algas a nivel nacional y a nivel internacional. Aplicaciones más sofisticadas que tienen mayor valor de mercado requieren de menor biomasa, no de mayor biomasa. Y solo les pongo algunos ejemplos a nivel nacional de cómo hay empresas y proyectos financiados por el Estado de Chile que lo que buscan es fomentar
el desarrollo y el valor agregado de nuestros recursos con empresas que tienen un comercio justo y responsable, y cómo también hay organizaciones de algueras o de pescadores, por ejemplo, que han estado innovando en la producción de algunos productos como cosméticos. Ambigüedades de este documento, qué es lo que son las algas, en el fondo está enfocado a todas o a algún tipo en especial, entonces se mueve entre términos de algas y algas pardas y deja las algas rojas, que son bastante importantes, en un limbo. Estamos hablando de una zona geográfica particular o no. Cómo aborda la cadena productiva, porque otra vez más siento que vemos una regulación solo en el eslabón más débil de la cadena, que son los algueros y los pescadores. Falta una responsabilidad social y medioambiental de los exportadores, porque ellos no podrían estar compensando la pérdida de biodiversidad que se está haciendo. ¿Cómo fortalecemos la fiscalización del Servicio Nacional de Pesca con pocos recursos? Y reconocemos que el principal problema en la sobreexplotación tiene que ver o está relacionado con la pesca ilegal y la informalidad de esta actividad. No hay ningún artículo en este proyecto de ley que realmente apunte hacia medidas de adaptación o mitigación al cambio climático, como puede ser el fomento a la restauración costera y el cultivo, como soluciones basadas en la naturaleza, la capacitación y la diversificación del sector. Acciones que hay que considerar, cómo resguardamos el patrimonio. El 30% por lo menos de nuestras macroalgas son macroalgas endémicas, quiere decir que están acá. Tenemos que evitar el traslado de material genético y algal entre ecorregiones. Hemos visto en el caso de Pelillo que donde se ha estado por la estrategia de crecimiento y de cultivo y cómo se mueve material genético entre regiones, hemos ido perdiendo variabilidad genética. Cuando se pierde variabilidad genética se pierde la capacidad de resiliencia frente al cambio climático y a las variaciones. Cómo logramos trazabilidad de la cadena productiva, responsabilidad ambiental de todos los actores, incorporación de buenas prácticas de producción, cómo mantenemos la inversión, cómo generamos una coproducción con el Estado responsable de establecer límites de explotación, pero con un enfoque ecosistémico. Cómo, y con esto voy terminando, cómo conectamos lo que hoy en día se está haciendo en distintos frentes y que debería conversarse por lo menos cuando se generan estos proyectos. Solo para llamar la atención, no sé si están informados, el año 2016 la Subsecretaría de Pesca financió un proyecto para generar una propuesta de política nacional de alga. Esta fue entregada en 2017. La consultora que llevó a cargo este proyecto generó un recorrido por todo Chile, hablando con todos los que participamos en torno a las algas, pidiendo la opinión, generando este documento, y que está en la Subsecretaría de Pesca desde el 2017 y desconocemos cuál es la acción que van a tener. Se ha estado trabajando a través de la FAO en fortalecer la capacidad de adaptación al sector pesquero artesanal y acuícola a través de capacitaciones con plataformas de aprendizaje y pilotos en algunas caletas. Y solo llama la atención que hoy en día las Naciones Unidas está desarrollando una consultoría en Chile para generar una propuesta de adaptación al cambio climático de la pesquería de las algas pardas. Entonces es información que ustedes deberían tener a la mano a la hora de tomar decisiones. Y con eso termino. Gracias. Señor presidente, tenemos quórum porque ingresó la senadora Muñoz. Está sin micrófono. Decía que antes de dar por iniciado oficialmente la sesión, quiero agradecer a la doctora Fabia Talra por su brillante exposición. Bien, en nombre de Dios de la Patria, teniendo el quórum adecuado, abro la sesión oficialmente. Seguimos adelante, y si Paulete me puede llamar por el interno, señora Jimena. Muy bien. A continuación, el investigador de la Universidad de Concepción, señor Erasmo Macaya. Muy bien,
¿Me confirma si se ve la presentación, por favor? Perfectamente. Sí. Bien, muy buenos días, señor presidente, a todos los invitados e invitadas en esta sesión, a quienes están también viendo a través de la televisión del Senado. Agradecer también en primer lugar la invitación para poder compartir alguna de la visión respecto a este proyecto de ley sobre normas de medioambiental y adaptación al cambio climático para la industria alguera. Para esta presentación, en realidad, luego de haber leído el documento, voy a entregar quizás alguna información que podría parecer más básica a nivel biológico o ecológico. Sin embargo, creo que es relevante considerarla por varios de los aspectos que incluso ya fueron mencionadas por la colega Fadia. Hacer mención, por ejemplo, que en Chile tenemos una diversidad de aproximadamente 800 especies de macroalgas. En Chile continental contamos con aproximadamente 450 especies y tenemos una diversidad bastante importante, alto también grado de endemismo, particularmente en islas oceánicas, especialmente en Juan Fernández, y considerar también, por ejemplo, las especies que existen en Antártica. De las 450 especies que existen en Chile continental, hay 23 especies de algas que son de importancia comercial. Ya lo mencionó anteriormente Fadia, de estas 23 especies de macroalgas, porque hay algunas especies de microalgas que no están consideradas en esta diapositiva al menos, pero para el caso exclusivo de estas 23 especies de macroalgas, solo una es la que se cultiva a nivel masivo, es solo pelillo, Agarophyllum quilense, y este aporta solo a 1,5% en términos de biomasa a la acuicultura a nivel nacional. Hay otras especies en las cuales, y también lo mencionó Falla, en las cuales hay investigación que se ha desarrollado, pero sin embargo existen una serie de desafíos logísticos y técnicos relacionados con la misma biología de las especies. Y eso hay que considerarlo también. No es lo mismo la agricultura en tierra que la agricultura o acuicultura, en este caso en el mar. No podemos tratar las algas, por ejemplo, como plantas terrestres. Las plantas terrestres tienen raíces, tienen tejidos conductores. Sin embargo, las algas no tienen raíces, si bien tienen diferenciación, hay una lámina, hay un estipe que parece el tallo y tienen el disco, que es la zona que se adhiere al sustrato. A diferencia de las plantas terrestres, toda la biomasa, toda el alga, todo el cuerpo del alga se puede cosechar y especialmente, sobre todo aquellas algas que tienen un uso comercial debido a compuestos químicos, existe variabilidad en los compuestos químicos y en algunos casos se concentran principalmente en la zona del disco. Entonces, esto es relevante, por ejemplo, cuando uno considera la extracción o la cosecha de algunas especies de algas. Esto es general, pero eso sí, también varía bastante en algunas especies. Los ciclos de vida son muy complejos. Nosotros vemos una parte del ciclo de vida del alga, pero existen otras fases que son microscópicas y eso plantea un desafío grande a nivel del cultivo. Son cultivos complejos, si bien también, como lo mencionaba Falla, esto se realiza, el cultivo, por ejemplo, para algas pardas en otros países, principalmente en países asiáticos. Hay un desafío logístico, hay hatcheries que se deben implementar y también hay que considerar toda la estacionalidad, la variabilidad latitudinal. Si bien la misma especie puede estar presente en el extremo norte y en el extremo sur, se van a comportar también de forma distinta. Por lo tanto, eso también debe ser considerado para el momento del manejo y eventualmente para el caso del cultivo. Algo también que creo que es importante conocer respecto de la biología quizás más básica son, por ejemplo, las zonas de crecimiento y las zonas reproductivas. Acá vemos tres ejemplos, güiro canutillo o güiro solamente, güiro negro y güiro palo al medio, y el cochayuyo en el lado izquierdo. Las zonas de crecimiento son diferentes, están ubicadas en zonas distintas. Por ejemplo, para la macrocistis, el güiro, están ubicadas en la zona apical, mientras que para el güiro negro y palo están ubicadas en la zona media. Para el cochayuyo están repartidos por toda el alga. Las zonas reproductivas también. Entonces, esto es muy importante al momento de la extracción, de la cosecha, se realizan o no cortes, eso también es especie específico. Dejamos o no remanentes, a propósito de lo que hablaba anteriormente. Entonces, no aplica la misma forma de cosecha para todas las especies. Y quiero graficarlo de forma muy sencilla. Por ejemplo, con el güiro negro y el güiro palo, donde la zona de crecimiento está ubicada en la mitad del alga, la zona reproductiva está en la zona superior. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cosechamos y cortamos el tallo o el estipe?
simplemente está quedando una estructura que no tiene forma de rebrotar, que no va a generar nuevo tejido, y además hemos eliminado las zonas reproductivas. Por lo tanto, mantener remanente, en este caso dejar disco y estipe, simplemente impide y no libera espacio para que otras algas o individuos de la misma especie lo puedan ocupar. Por lo tanto, y eso va a ser distinto para otras especies. A propósito del barreteo, y utilizando este mismo ejemplo de la forma en la cual cosechamos, el problema del barreteo no es el barreteo propiamente tal, el problema es simplemente la intensidad y la frecuencia con la que se está realizando el barreteo. El barreteo, de hecho, se propone en algunos casos como medida dentro de los planes de manejo para poder extraer a las algas. Si se realiza el barreteo en forma adecuada, donde se libera un poco espacio para que esos espacios permitan el crecimiento de nuevos individuos, eso puede ayudar a la mantención por ejemplo, los bosques marinos. Sin embargo, cuando el barreteo se realiza, y como lo estamos viendo hoy en día en diversas partes del país, especialmente en el norte de Chile, con alta intensidad, sin el tiempo adecuado para que el bosque se pueda recuperar, simplemente vamos a terminar con zonas dominadas por una sola especie y las algas van a desaparecer y de hecho están desapareciendo en diversos lugares. Importante considerarlo, en los últimos 10 años, según las estadísticas, se han desembarcado 4.3 millones de toneladas de algas. Sin embargo, cuando uno desglosa y muy en forma más fina la estadística, vemos que el 70% de esos desembarques se concentra principalmente en las algas pardas, especialmente en los güiros, y ahora solo una especie, o un par de especies, que son el güiro negro, concentran casi el 50% de toda la biomasa que se ha desembarcado en los últimos años. El güiro negro suma un total de 2,1 millones de toneladas. Esa es una problemática actual. La extracción y la presión es fuerte sobre las praderas naturales, como lo mencionaba Fadia. Hoy día existen normativas que tienden a proteger estas algas. Sin embargo, lo vemos y es habitual conocer la fiscalización donde se requisan algas cortadas en forma ilegal. Por lo tanto, si bien hay normativas hoy en día, esas normativas o no se están cumpliendo, o es imposible, o la fiscalización es ineficiente. Por lo tanto, si dentro de este proyecto de ley no potenciamos, por ejemplo, la fiscalización y va a permanecer de la misma forma actual, es poco probable que podamos seguir protegiendo las algas y particularmente estas algas que tienen una fuerte extracción. Aquí vemos algunas fotografías de esta extracción, estas algas pardas que forman verdaderos bosques submarinos que poseen una alta diversidad. Sin embargo, cuando estos bosques desaparecen, esa diversidad disminuye. A propósito del cambio climático, que es parte del título de este proyecto de ley, creo que no se considera o lo veo un poco difuso, también como lo mencionaba Fadia, no hay ninguna normativa específica respecto a la adaptación al cambio climático, particularmente para el caso de las macroalgas. Tenemos ejemplos claros de que el cambio climático en otras partes del mundo está afectando las algas. Por ejemplo, en Tasmania se ha perdido el 95% de los bosques submarinos de Macrocystis, la misma especie que nosotros tenemos en nuestras costas. Entonces, eso producto del cambio climático, por lo tanto, pensar y comenzar a adaptarnos a algo que ya sabemos que está sucediendo. Entonces, creo que debería ser más fuerte y potente no solo estar incluido en el título, sino que comenzar a tener acciones más concretas respecto a la protección de las algas en función y adaptación del cambio climático. También lo mencionó Fadia, es importante conocer que no todas las algas se distribuyen de la misma forma. Acá yo puse solo algunos ejemplos donde ustedes pueden ver las líneas de colores, los rangos de distribución de las especies. Este proyecto de ley, por ejemplo, que es a nivel nacional, prácticamente aplicaría solo para una especie, que es la Macrocystis pirífera, el güiro, que es la única o una de las pocas especies de importancia comercial que se distribuye a lo largo de toda nuestra costa. Sin embargo, pese a que es la misma especie, sabemos que las poblaciones en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur se comportan de forma distinta, tienen periodos reproductivos diferentes. Por lo tanto, si bien es la misma especie, hay que considerar también esa realidad local, esa variabilidad ambiental que hay en las diferentes zonas de nuestro país.
Por último, y también a propósito de la adaptación al cambio climático, como lo mencioné anteriormente, lo veo bastante difuso dentro de este proyecto de ley. No hay una normativa probablemente clara respecto a esto. Y yo creo que acá podemos incluso tener un bonito desafío y comenzar a proteger de forma efectiva, por ejemplo, los bosques que están en el extremo sur del país. Hay diversa evidencia y hace poco se ha publicado también algunos estudios bien interesantes donde, por ejemplo, se evidencia que los bosques en el extremo sur de nuestro país y también en las zonas subantárticas han permanecido intactos durante mucho tiempo. Incluso hace aproximadamente 200 años, Darwin visitó la zona sur, el extremo sur de Chile, se maravilló con estos bosques submarinos una investigación reciente liderada por Alejandra Mora indica que esos bosques permanecen muy intactos y tal cual a como Darwin los visitó y los miró hace 200 años. Por lo tanto, acá tenemos una buena oportunidad en un contexto de adaptación al cambio climático, por ejemplo, generar una protección efectiva de esos bosques que sabemos que son un reservorio de biodiversidad y que pueden ser un buen indicio como país que estamos protegiendo zonas que en el contexto de este cambio climático, bosques submarinos que son muy relevantes ecológicamente y también sabemos que en otros lugares de forma comercial. Algunas observaciones, y con esto ya voy finalizando, más específicas respecto al proyecto de ley, también lo mencionó Fabia. No me queda muy claro si se refiere a la protección y están involucradas todas las algas, se mencionan algas, solo algas marinas, algas bentónicas, algas pardas aparecen en 11 oportunidades, sin embargo, el foco son las algas pardas o queremos proteger todas las algas o las algas rojas también, que son también parte importante de las especies de importancia comercial. Hay algunos conceptos que creo que no están claros, no sé a qué se refiere, por ejemplo, campos superficiales, estamos hablando de la zona que queda entre mareas, por ejemplo, que ahí también hay varias especies, muchas, las especies de luga, por ejemplo, algunas de ellas viven casi exclusivamente en esa zona intermareal y también requerirían algún grado de protección. Por lo tanto, ahí se menciona en muchas partes solo las algas pardas. También lo mencionó Falla y estoy de acuerdo con esas indicaciones respecto de que en la extracción y la comercialización de las algas, particularmente las algas pardas, son varios los entes involucrados y siento que este proyecto se enfoca principalmente en los pescadores o los algueras. Sin embargo, hay otros lugares donde este proyecto de ley también debería probablemente estar ahí fiscalizando e inspeccionando, no solo a los pescadores. Me queda alguna duda respecto a la posibilidad del barreteo que se menciona en el área de libre acceso cuando un plan de manejo de un área cercana lo autorice. No sé cuál fue la evidencia, por ejemplo, para determinar esta indicación en términos de cuál es la cercanía, cuáles son los límites. Las algas en general tienen poca capacidad de dispersión. Por lo tanto, lo que sucede en un lugar no necesariamente aplica a lo que sucede a zonas aledañas o zonas cercanas. Por lo tanto, acá yo creo que esto también debe ser considerado. Hay en varias zonas y partes del proyecto se menciona esto del fomento al cultivo, sin embargo, y también como lo mencionaba Falla, como en otros países hay una subvención, esto debe estar fuertemente subvencionado por parte del Estado para que podamos generar, por ejemplo, toda la capacidad logística y técnica y los desafíos que plantea el cultivo. Hoy en día en Chile, y esto también se ha planteado por parte del IFOP, los precios de las algas de praderas naturales y algas provenientes de cultivos es prácticamente el mismo, por lo tanto no hay un incentivo en este caso para poder cultivar, da lo mismo si lo cultivamos o si la sacamos de praderas naturales, el precio es exactamente el mismo, quizás ahí también eso debería tomarse en consideración. También me llamó la atención respecto de la venta solo de alga seca. Esto claramente no aplica para la zona centro-sur de Chile. Los pescadores algueras no tendrían cómo, por ejemplo, secar o sería muy difícil o de mayores costos secar las algas en la zona centro. ¿Para qué decir en la zona sur, que sería prácticamente imposible? Eso limita también, por ejemplo, la comercialización de algas frescas que son para consumo. Y por último, y con esto termino, me llamó la atención esto en el artículo 17, se hace referencia a las plagas y enfermedades, donde se podrían instalar vedas u cotas o suspensiones. No me queda muy claro ahí el detalle, la justificación para esto. Ahora, si lo consideramos también,
creo que es importante hacer notar que probablemente en esta parte deberían incluirse también lo relacionado con algas no nativas o algas invasoras. Hemos conocido hace muy poco que hay una especie de alga asiática que ha sido introducida ilegalmente al país, es una alga que parece un güiro y que se comenzó a cultivar de forma ilegal en el sur de Chile, y eso no hay normativa, por lo tanto ahí yo creo que debemos tener cuidado. Estas algas, si no hay una regulación fuerte por parte del Estado, podríamos estar ingresando especies que podrían básicamente ocupar el espacio que tienen nuestros güiros, y eso podría traer un descalabro ecológico muy importante. He enviado también el documento con una serie de indicaciones, dado el tiempo no las hice todas, así que cualquier cosa que ustedes consideren la que pueda seguir aportando, no tengo problema en que me puedan contactar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Erasmo Macaya. Continuamos con la última presentación para poder hacer las consultas. Muy bien. Finalmente, el investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Alejandro Pérez Matus. Hola, estimados presidentes, estimados todos y todas, gracias por la invitación. ¿Se ve la presentación? Perdón. Acá. Perfectamente. Bueno, yo también, al igual que los otros colegas que han presentado hoy día, también nos dimos el tiempo de conversar y de ver las presentaciones de otras sesiones, y para no redundar, sí voy a recalcar algunos puntos principalmente basados en mi investigación, lo que nosotros realizamos en Chile, donde trabajamos desde realizando investigación principalmente en esta franja. Si que vemos el perfil marino, encontramos que las algas se presentan en esta porción de la Tierra, que es la zona de transición, la zona intermareal, como bien decía Erasmo en la presentación anterior, y luego bajo el mar, que es donde prácticamente todas las pesquerías, las áreas de manejo operan, ¿cierto? Esta porción pequeña es donde nosotros prácticamente hacemos nuestra investigación, realizando desde Pisagua, Iquique hasta Cosquecura, estableciendo planes de monitoreo a escalas relevantes para el manejo y la conservación, empleando métodos estandarizados para la evaluación ecológica, principalmente no tan solo de las algas pardas, que es nuestro objeto principal hoy, el día de hoy, sino también la fauna asociada. Y también teniendo en cuenta que Chile nos ofrece, ¿cierto?, un laboratorio natural para establecer diferencias, ¿cierto?, en el impacto humano, como por ejemplo podría estar establecido dentro de las áreas de manejo, acá en la fotografía TURF, por sus siglas en inglés, y las áreas libres, ¿cierto?, que son estas áreas de libre acceso, que están sometidas sí a los planes de manejo que ya los visitó y habló de ellos exhaustivamente el profesor Julio Vázquez. Además de las reservas marinas, ¿cierto?, nos establece categorías distintas para evaluar básicamente el impacto humano. En términos de las algas, hay pocos seguimientos, ¿cierto?, sobre las praderas naturales. Este es un esfuerzo colaborativo que hicimos con distintos investigadores situados, ¿cierto?, en distintos hemisferios, distintas localidades como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, etcétera, donde hay un interés de poder consensuar y poder conocer la variabilidad natural que han tenido estas algas pardas, que dominan básicamente el 30% de todos los arrecifes del planeta. Ya vemos desde la presentación que hizo Fadia, que tiene un valor ecosistémico muy importante, pero en las praderas naturales tenemos poca investigación asociada a sus monitoreos, sus consecuencias y su variabilidad natural. El gráfico que muestro acá abajo en el mapa muestra que hay zonas vacías todavía donde no hay investigación, pero sí aquellas coloreadas sí tenemos una frecuente, ¿cierto?, investigación liderada por el interés como nosotros, como de otros investigadores, de poder comprender, ¿cierto?, cuál es lo que se puede atribuir a variabilidad natural y variabilidad ambiental y otras amenazas. En ese sentido, este mismo trabajo reveló que hay una también variación en el grado de cambio, y si vemos aquellas zonas rojas, como por ejemplo en Chile,
las tendencias en abundancia han ido cambiando principalmente a diferentes amenazas, como por ejemplo la explotación pesquera. Pero, como bien decía Erasmo en la presentación anterior, hay diferentes conductores de perturbaciones. El cambio climático es uno, y la escala, ¿cierto?, de incidencia de este impacto es mayor, ¿cierto?, aquella que puede ser determinada por exclusivamente la pesca, pero sin duda hay otros elementos, como por ejemplo las olas de calor, las tormentas que se están exacerbando debido al impacto del cambio climático, la contaminación, la eutroficación y la invasión de especies que también, ¿cierto?, han habido elementos importantes, sobre todo en el sur de Chile, de esta invasión de nuevas especies, ¿cierto?, al territorio nacional. Pero me voy a centrar un poquito, perdón, en lo que sucede con esa pequeña franja que les mostré en el perfil, ¿cierto?, marino, la franja del sistema submarinal, y aquí ya todos sabemos que Chile contribuye al más del 40% del desembarque global de algas pardas, siendo una de las más importantes, la segunda, es el huiropalo o la lesión trabeculata, que podemos ver, por ejemplo, la envergadura, ¿cierto?, de sustracción de praderas naturales en algunas caletas de Chile. Yo voy a hablar un poco de sus impactos, esto ya bien sabido, y hay una diferencia bien grande entre el recolector o el barreteo que se hace en la zona submarinal, ¿cierto?, bajo el agua, contrastado con el barreteo que se hace en la zona intermarinal, ¿cierto?, que no se necesita, por ejemplo, una juca, no se necesita un traje de buceo, la exposición, ¿cierto?, a los dos buzos es completamente distinta al recolector de orilla con el recolector, ¿cierto?, de submarinal, que necesita una embarcación, necesita otros implementos. Entonces nosotros nos hicimos, debido a la incidencia, ¿cierto?, y la recurrencia, sobre todo en el norte de Chile, de esta extracción, nos hicimos la pregunta de evaluar básicamente qué sucedía después de un evento de barreteo en una zona donde no se ha practicado el barreteo prácticamente. Invitamos a pescadores a que realizaran tal cual su experiencia de extracción, y encontramos básicamente que luego de 2 años de nuestro monitoreo, los bosques, al menos en la zona submarinal, no se recuperan a las abundancias que existían antes de esta extracción. Sumado a eso, también vimos que hay diferencias en la fauna asociada, ¿cierto?, que estos bosques son ingenieros ecosistémicos, como bien se han mencionado en otras presentaciones, son muy importantes porque albergan refugio, alimento de manera directa e indirecta para más de 200 especies únicas en realidad, y muchas de ellas endémicas y muchas de ellas también comerciales, como por ejemplo peces, macroinvertebrados bentónicos y especies sésiles también. Esta es una fotografía que muestra de este experimento que ya está en vías de publicación, que luego de 2 años del evento de barreteo no se ven recuperaciones, y eso tiene que ver con la forma en la cual se realiza que es muy distinta, ¿cierto?, a aquella que se realiza en zona intermarinal, donde la movilidad del recolector es mucho mayor, por lo tanto el parche, ¿cierto?, si es que uno lo podría decir así, disponible luego de la extracción es mucho mayor, y eso hace que muchas especies herbívoras puedan controlar la recuperación. Este es otro estudio que realizamos comparando diferentes tallas de algas, desde los 1 centímetro apenas juveniles hasta los 30, 40 y de ahí en adelante, que son el objeto, ¿cierto?, el objetivo de la extracción, y encontramos que la abundancia, la biomasa de la fauna asociada era significativamente mayor. Hay más de 100 especies asociadas al disco de fijación, por lo tanto el objetivo de mirar, ¿cierto?, esta pesquería tiene que tener, ¿cierto?, un objetivo más ecosistémico. Y las tallas preferibles, obviamente, de cosecha poseen hasta 3 veces más abundancia y 7 veces más biomasa, ¿cierto?, de fauna asociada. Luego, en un intento de poder comparar, este otro estudio que realizamos comparando las praderas naturales y su morfología, debido a que estas plantas, al no tener acceso a luz, tienen un crecimiento más lento en la zona submarinal que en la zona intermarinal, y hay distintas estrategias de crecimiento que tienen para poder evitar precisamente los herbívoros o cualquier otra perturbación, que comparamos las pocas reservas marinas que hay, comparamos áreas de manejo donde no se ha realizado
barreteo y áreas de manejo donde sí se ha realizado barreteo, y encontramos que en las áreas de manejo con mayor cantidad o mayor cantidad de veces que han realizado extracción, ¿cierto? La morfología cambia completamente del bosque, teniendo tamaños de discos menores, números de estipes menores y longitudes totales menores, como se pueden visualizar en las fotografías acá. Un buzo científico, ¿cierto?, teniendo una alga después de 2 años de la extracción, ¿cierto?, comparado con otra que la sostengo yo en sitios donde no se ha barreteado. Entonces se está integrando este concepto de juvenilización de los bosques, y eso puede tener incidencias negativas, ¿cierto?, en la biodiversidad y la fauna asociada. Otro punto importante es que escalamos también este primer experimento que les mostré a otras áreas de manejo y otras áreas libres, y encontramos, por sorpresa de nosotros, en las áreas de manejo bien cuidadas básicamente, la recuperación era mayor, la biomasa de algas juveniles es mayor, la densidad de recluta es mayor, como podemos ver en estos 2 años de seguimiento en las áreas de manejo en estos gráficos que les estoy mostrando acá. Y el disco de fijación también crece más rápido en las áreas de manejo. Entonces, algo está sucediendo en las áreas libres que impide la recuperación, y eso tiene que ver básicamente con la incidencia, ¿cierto?, de herbívoros que aumenta luego un evento de barreteo y es mayor en las zonas de libre acceso o open access, ¿cierto?, comparado con las áreas de manejo. Y estas son algunas fotografías que revelan, ¿cierto?, este impacto donde hay un resurgimiento de estos bajos niveles tróficos hacia arriba, y pueden consumir praderas más de macroalgas pardas. Finalmente, para tratar de comprender básicamente alguna solución basada en la naturaleza para asistir a la recuperación, este es un trabajo de una estudiante de doctorado que está haciendo un metaanálisis probando diferentes métodos para poder la recuperación de estos bosques mediante la restauración. Y los estudios que se han realizado en otras partes indican que al aplicar múltiples mecanismos básicamente de restauración, el porcentaje de sobrevivencia de diferentes técnicas es mayor, ¿cierto?, cuando se utiliza exclusivamente una técnica. Y estas son algunas fotografías que muestran algunos trabajos donde se han realizado, ¿cierto?, este tipo de restauración asistida, pero están en fases experimentales en la actualidad. Entonces, como conclusiones y recomendaciones que ya también, al igual que los colegas, les mandaré al terminar esta presentación mis recomendaciones al documento, pero en vista de lo que se ha conversado, lo que hemos visto de otras presentaciones, también puedo mencionar que hay medidas distintas para ecosistemas diferentes. También hay que tomar en cuenta la zona intermareal, donde el crecimiento de las algas, se hablaba el otro día, prácticamente entre 6 a 8 meses, pero eso es mucho mayor, ¿cierto?, en la zona submareal, donde el crecimiento es mucho más lento de estas macroalgas pardas. Las áreas libres están perdiendo claramente su función ecosistémica. Es urgente un cambio de estrategia en el manejo. Tal vez puede ser el aumento de las áreas de manejo, el aumento de las reservas marinas, que en la actualidad, al menos en el sistema de la corriente de Humboldt, solo reciben un 2% de protección. Por lo tanto, es muy importante aumentar ese porcentaje. Ya que vemos que, por ejemplo, el comanejo o establecer la participación también de otros integrantes de las caletas puede dar valor agregado, como mostraba Fadia. Turismo y capacitación para la restauración pueden ser elementos muy importantes para la recuperación de estos bosques luego de la extracción. Y en ese sentido, obviamente, la intervención del Estado nos da ahora, en este momento, una oportunidad tremenda, sobre todo por lo que también decía Erasmo, que estas algas secuestran carbono, ¿cierto?, el carbono azul, que los métodos de estimación todavía se están revisando de manera más, para tener un valor científico más importante, pero lo que se ha realizado hasta el momento es que al menos en la zona de la Patagonia, donde los bosques se han mantenido intactos, prácticamente pueden secuestrar el 2% anual del CO2 global, ¿cierto? Solamente esas praderas. Por lo tanto, esto nos invita a pensar de que tenemos que tener una estrategia de protección, ¿cierto?, coincidente con la extracción y un manejo más adaptativo. Y eso también es importante, este manejo adaptativo que tiene que ver con asistir recuperación y restauración, ¿cierto?, bajo soluciones basadas en la naturaleza. Existe la ciencia, como lo mostró Fadia al principio,
y Erasmus, pero también se requiere inversión y esto tiene que venir prácticamente de quienes, del lado más grueso, ¿cierto? De esta cadena, ¿cierto? De extracción, que tiene que ver con quienes exportan, quienes se llevan tal vez la tajada más importante de esta extracción. Y por último, como medida también adaptativa, ¿cierto? Al cambio climático, yo creo que es muy importante realizar monitoreos ecológicos con procedimientos estandarizados para la estimación de objetos claves dentro del bosque. No es necesario hacer un monitoreo ecológico completo, como muchas veces se hace, sino también de monitoreos específicos, como por ejemplo adultos, herbívoros, algunos peces que pueden determinar básicamente cómo están cambiando estas praderas naturales y qué podemos atribuir eso al cambio por efecto de la pesca, al impacto humano o al cambio de variabilidad natural. Yo creo que eso es muy importante. Y finalmente creo que las cuotas en las zonas de áreas libres, ¿cierto?, que están asociadas a los planes de manejo, tienen que visitarse porque los monitoreos se realizan en las áreas de manejo y no en las áreas libres, y las cuotas se establecen en base a una abundancia relativamente sobreestimada, en lo que nosotros hemos podido evidenciar, a menos de lo que sucede bajo el agua en las zonas del libre acceso, y eso obviamente tiene que ver con que cada zona biogeográfica es distinta en términos de sus forzantes físicos y sus forzantes biológicos. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a usted, doctor Alejandro Pérez. Quiero hacer una consulta a la Secretaría. ¿Hay gente del Ejecutivo y la Subsecretaría de Pesca? Sí, señor presidente. Sí, lo que pasa es que... Sí, dígame nomás. A ver, está el señor Dimitri Morales. Está el señor Julian Betzol, don Eric Correa y ellos. Ya, está bien. Yo quiero, en primer lugar, quiero agradecer y felicitar a los expositores. Creo que han sido exposiciones muy, muy clarificadoras. Yo coincido absolutamente en que en la industria alguera o la acuicultura en general es la alimentación del futuro de la humanidad. Acá a lo largo de Chile, la costa es muy diferente. Yo soy nortino de nacimiento, qué sé yo, conozco bien la zona, pero radicado muchos años en el sur, que también sé las diferencias que se producen en cuanto al güiro, en cuanto al pelillo, en cuanto a la luga, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta es la oportunidad de hacer un proyecto de verdad que les sirva, ¿ah? Que un proyecto que de verdad sea un beneficio para los ecosistemas de algas y las personas que dependen de ella a lo largo de Chile. Este proyecto tiene impacto en todas las regiones. No sacamos nada con estar exportando güiro o exportando pelillos, qué sé yo, cuando le pagan una miseria, sino hacemos un buen trabajo con toda esta especie en general. Y yo creo que este es el momento, de una vez por todas, para que a través de esta ley el gobierno le dé la importancia que debe de tener la producción de algas. Nosotros estamos desperdiciando nuestras costas por diversas razones. Y yo quisiera hacer una pregunta a los tres profesores, si estarían dispuestos o estarían disponibles para hacer las adecuaciones a este proyecto, pensando en una ley que realmente nos sirva para desarrollar esta industria a nivel nacional. Yo tengo muchas conversaciones, tuve hasta hace un año atrás, qué sé yo, con un investigador también, igual que ustedes, de algas, que ustedes lo deben de ubicar bien, que es Renato Westermayer. Y Renato, bueno, siempre me explicaba y conversábamos de esto, cómo este país se pierde la oportunidad que tiene. En todas las regiones diferentes y podemos hacer cosas que le vamos a ir dando valor agregado y vamos a proteger, tal como ustedes lo dijeron muy bien en su exposición. Yo quería pedirle, si fuese posible, que ustedes nos ayudaran a que de verdad hagamos una ley que sirva, que no esté haciendo, digamos, que sirva para como de parche en alguna zona y dejar conforme a algunos.
Yo creo que esta es la gran oportunidad de pensar en serio y de pensar que en la acuicultura es muy importante para nuestro país. No sé lo que me pueden decir. Señor presidente, me permito. Yo creo que en el fondo como científico siempre, y científicas siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que se requiera, sobre todo si es que estamos pensando en recursos que son tan importantes, tanto ecológica como económicamente y social. Yo lo único, y que traté de llamar la atención un poco hacia el final de la presentación, es que hay que mirar lo que ya ha invertido el Estado y cuáles son los documentos de propuestas que ahí existen. Entonces, por eso llamé la atención sobre todo esa propuesta de política nacional de algas, que debe tener un buen contenido de información que se recolectó a lo largo de todo Chile y con todos los actores. Entonces, No, hay trabajo que se ha desarrollado y que debería ser incorporado. Yo sé que también se hizo la consulta hace un tiempo atrás a la Sociedad Chilena de Ficología, que es decir, que agrupa a quienes trabajamos con las algas. Ahí también había una observación a este documento. Y por lo menos en mi parte, en lo que pueda colaborar dentro de todas las funciones que tenemos como académicos y docentes también. No, muchas gracias, doctora. Y que precisamente yo planteo esto porque ayer yo tuve una conversación con el nuevo director de INDESPA. La verdad que fue una conversación muy franca y veo que también él está, perdón, estaba sin, ¿aló? Sí, ¿Se escucha? presidente. Se escucha. Ah, ya. Y conversamos de este tema y yo creo que esta es la oportunidad. Si todos estamos, yo entiendo lo que dice la doctora Tala, en el sentido de que todo lo que se ha invertido y todo lo que digamos, lo que se puede seguir invirtiendo, pero que de verdad le sirva a los pescadores, que de verdad le sirva al país y que de verdad tengamos una industria de pantalones largos y no tapando hoyos en cada región. Presidente. Sí, por favor, doctor Sí. Pizarro. Bueno, agradecer por supuesto siempre las intervenciones y los análisis y los estudios técnicos y científicos que son muy valiosos. Y sobre todo nos sirven mucho para tomar decisiones equilibradas entre lo que es la realidad y lo que es la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de las actividades, sobre todo en el área pesquera. Pero hay una consulta que nosotros siempre hacemos, porque siempre decimos que esto además no puede ser solo extractivo, sino que hay que darle valor agregado. La última sesión, una experiencia muy incipiente en la región nuestra, en la cuarta región, ahí en la caleta del Sauce, con un pequeño procesamiento de alga, por lo menos de picarla, cortarla, secarla, procesarla un poquito mejor. Pero la pregunta de oro, y usted la ha planteado recién, es por qué hasta ahora no se ha una industria en torno al área alguera. ¿Por qué no tenemos nosotros un procesamiento, la elaboración de los productos? Porque todo al final se exporta y otros lo hacen y después compramos nosotros con la exportación de otros países, con nuestras materias primas. Bueno, hasta el momento adecuada o realista respecto al tema. Todos decimos queremos agregarle valor, pero nadie lo hace. Y la consulta concreta es por qué. Es un problema solo de costo, es un problema tecnológico, es un problema de conocimiento, es un problema de inversión, es un problema de riesgo, es un problema de falta de cantidad de producción como para poder alimentar la instalación de plantas de procesamiento aquí en el país. Esa es la consulta. Si alguien conoce experiencia o sabe cuáles son las causas por las cuales en Chile nadie ha invertido en esa materia, sería bueno saberlo. Senador Pizarro, antes que le respondan los científicos, esto se vio en la primera intervención de la doctora Fabia y ella nos explicaba que habían
diferentes tipos de cultivos y también diferentes tipos de cosecha y de manejos. ¿Ah? Y evidentemente aquí lo que falta es que el Estado, y no hablo de gobierno, hablo de Estado, el Estado le dé la importancia que se requiere a la producción de algas y al manejo, las exportaciones, la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Si alguien, por favor, puede... Presidente, la palabra. Sí. Senador Sí, Pío. perdón, presidente, yo pido la disculpa porque avisé a la Secretaría que iba a entrar más tarde. No, sí, nada más que... Senador, si no, con el embajador de Corea, acá sí, viendo, no, bueno, sí lo justamente sé, otras áreas. sí lo sé, pero después los científicos van a intervenir. ¿Tiene para que tengamos... Sí, para Estamos terminar. sobre la hora. Muchas gracias, presidente. Gracias por estos minutos. Agradecer también las presentaciones a los asistentes. Dos ideas para dejar y ojalá solicitar. Lo primero, presidente, ver la factibilidad de poder invitar al director ejecutivo de INTESPA, José Pedro Núñez. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Sí, no sé si me escucha, presidente. Primero solicitar el director ejecutivo de INTESPA, José Pedro Núñez, puede hacernos una presentación relacionada con este tema y en base a qué se puede hacer, o sea, tal como señala el senador Pizarro, ¿qué podemos hacer? Y lo segundo es que está relacionado con nuestra biblioteca, con Leonardo, nuestro asesor, es cómo esta data la podemos tener disponible permanentemente para efectos de consulta. Estamos recibiendo mucha información, muchos datos, pero esto tenemos que disponibilizarlo de mejor forma. O sea, cómo sistematizamos ese conocimiento. Esas serían las dos observaciones y ver cómo podemos avanzar en ese tema, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que también sería interesante invitar a participar a la Sociedad Chilena de Ficología, para que así las ciencias también se sumen a las propuestas que hacen los algueros y las algueras. Si hay algún participante que pueda finalmente dar respuesta a las consultas. Sí, presidente. Yo puedo tomar alguna de las consultas. Y acá es importante, yo creo que se señaló también en el inicio, es importante que acá no tenemos que inventar nada desde cero, o sea, acá no tenemos que inventar la rueda porque hay muchas cosas que, por ejemplo, ya se han hecho en el extranjero. Se mencionaba que países asiáticos hay una fuerte subvención estatal para poder potenciar los cultivos de algas. Ellos nos llevan sí una ventaja bastante grande, ellos están cultivando algas desde el 1600, entonces nos llevan una delantera en eso. Además, gran parte de sus cultivos van exclusivamente o prácticamente el mayor porcentaje va a consumo. El consumo de algas existen los datos, hay evidencia de que tiene unos buenos indicadores, por ejemplo, en salud, y las algas pardas, por ejemplo, disminuyen el colesterol. Hay estudios en países asiáticos donde se ha determinado que el consumo de algas baja la incidencia de algunos tipos de cáncer, etcétera. Sin embargo, en nuestro país el consumo no es masivo, pero, como también lo mencionaba Fabia, existen muchas iniciativas que han tratado de implementarse. Existen también una serie de empresas, pymes, mini pymes hoy día que están comercializando productos. También podría ser importante invitar a algunos de ellos para ver cuáles son los desafíos que ellos tienen frente a eso. Hay algunas empresas que están potenciando productos de muy buena calidad y probablemente que en nuestra área nosotros evidentemente no es algo que desconocemos, pero probablemente ellos invitar a algunos de ellos para que puedan dar esa visión de cuáles han sido las trabas, por ejemplo, que tienen al momento de producir y de la comercialización de estos productos, y eventualmente qué podría facilitar, por ejemplo, esta comercialización. Pienso que hay varias iniciativas de las cuales podemos aprender. Muy bien, muchas gracias. Reitero los agradecimientos a nuestros invitados, a nuestros expositores. La verdad que uno siempre se motiva más cuando escucha a gente experta en la materia y sigue pensando por qué no hacemos las cosas como corresponden y por qué no le sacamos mayor provecho a lo que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el tiempo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta Motivado luego, para asistentes. continuar. Hasta luego. Hasta luego, Buenas tardes. gracias.